El día que Ethan le confesó sus sentimientos a esa desafortunada chica, me encerró en el trastero. Golpeé la puerta, suplicando que me liberaran. Ethan estaba allí, con una mano metida en el bolsillo, declarando con indiferencia: Lily, esta es tu consecuencia por difamarla, así que acéptala. Después de 16 horas atrapada, finalmente me dejó salir. En la entrada del trastero, Ethan tomó la mano de la chica, sonriendo con pereza. No olvides traernos el desayuno mañana. Después de ese incidente, cambié de escuela discretamente y nunca más me crucé con él. Más tarde supe que Ethan me había estado buscando por todas partes. Pasaron 3 años antes de que me estuviera esperando debajo de mi dormitorio, sujetándome los hombros con fuerza, con los dientes apretados. Lily, ¿de verdad tienes un corazón compasivo? ¿Cómo pudiste dejarme así? El regalo que me dio mi padre fue un reloj, con correa blanca y esfera plateada. No era caro, pero le costó la mitad de su sueldo mensual. Sin embargo, el reloj desapareció repentinamente y reapareció en la muñeca de Sara. Cuando le pedí discretamente que me lo devolviera, Sara me miró con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Este es mi reloj, no el tuyo. Al notar que nuestros compañeros comenzaban a mirarnos fijamente, Sara alzó la voz abruptamente. Sé que siempre has menospreciado a estudiantes como yo, pero ¿cómo puedes acusarme de robar solo porque perdiste algo? Con esa declaración, los compañeros a nuestro alrededor, ajenos a la situación, comenzaron a susurrar. ¿Por qué desprecia a los estudiantes de entornos menos afortunados? Su madre es solo una camarera, ¿no? Otros especularon. Sin embargo, el reloj de Sara sí se parecía al que Lily había usado el otro día. Considerando que Sara recibía ayuda del gobierno, ¿cómo podía permitirse un reloj así? Mi reloj tenía un rasguño en la esfera, resultado de cortar verduras para mi madre. En ese momento, el reloj en la muñeca de Sara tenía exactamente el mismo rasguño. Al señalar esto, Sara dudó brevemente antes de esconder apresuradamente su mano detrás de su espalda, insistiendo obstinadamente en que el rasguño fue causado por mí, con tijeras. Su explicación fue débil, y la compañera de clase comenzó a murmurar sobre ella. Justo entonces, Ethan entró al aula cargando su mochila. Al ver a Sara, levantó la vista como si hubiera visto un salvavidas. Sus ojos se iluminaron. Al escuchar la versión de Sara, Ethan le dio una palmadita en la cabeza. Volviendo su mirada hacia mí, entrecerró los ojos y ordenó fríamente: discúlpate con Sara. Confundida, pregunté: ¿disculparte por qué? Ethan levantó la muñeca de Sara. Este reloj, se lo compré. Hace unos días mencionó que le gustaba tu reloj, así que se lo compré en la tienda del centro comercial, añadió Ethan levantando una ceja. Lily, ¿entiendes lo importante que es la reputación? Sin embargo, porque menospreciaste a una estudiante menos afortunada, la acusaste de robo. ¿No crees que deberías disculparte? Con solo unas pocas palabras, Ethan cambió la situación. Resultó que él era quien le había regalado el reloj a Sara. Parece que nos equivocamos con ella. ¿A quién le importa el rasguño? Tal vez Lily simplemente inventó la historia. ¿Cómo pudo Lily hacer esto? Sin conocer los hechos, simplemente culpó a Sara. Al ver esto, Sara me sonrió burlonamente, su sonrisa provocativa. Señaló sutilmente hacia su cajón y sin dudarlo lo bloqueó, pero vi claramente un reloj nuevo en la esquina de su cajón, el que Ethan le había dado. El reloj que le diste está en su cajón. Este es obviamente mío, dije, cada vez más desesperado, gritándole a Ethan: ¿por qué no revisas su cajón? Sara de repente comenzó a llorar. ¿Vas a registrar mi cajón ahora? ¿Por qué debería dejarte? Me miró desafiante. Las lágrimas estaban a punto de brotar. No intento invadir tu privacidad. El reloj nuevo está en tu cajón. Solo tienes que hacerte a un lado y todos lo verán. Incluso intenté ofrecerle una salida. Tal vez solo haya 2 relojes iguales. Puede que hayas tomado el mío por accidente. Pero tan pronto como sugerí eso, las lágrimas de Sara comenzaron a caer. Porque soy una estudiante con menos recursos, eso significa que si alguien me da un reloj, automáticamente asumes que lo robé. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, levantando la barbilla desafiante. Bien, regístralo. A pesar de sus palabras, Sara mantuvo la espalda pegada al cajón, negándose a moverse. Antes de que pudiera reaccionar, Ethan me agarró del brazo de repente. Con voz gélida espetó: basta. Si perdiste algo, admítelo. Si aún lo estás pensando, te doy 10,000 yenes para que te compres uno nuevo. Deja de molestar a Sara. Oí a algunos compañeros susurrando: oh, así que Lily está intentando extorsionar a Ethan. Rápidamente aclaré: no es cierto. Pero Ethan se inclinó de repente, con una sonrisa astuta en los labios. Lily, ¿por qué actúas con tanta superioridad? ¿Has pasado tanto tiempo conmigo que de verdad crees que estás a mi mismo nivel? Sara es una estudiante menos afortunada y tu madre es solo una camarera en un restaurante. ¿A quién menosprecias? Ethan continuó: vengo de una familia trabajadora común y corriente, mientras que Ethan es de una familia adinerada de segunda generación. En teoría, no deberíamos tener nada que ver el uno con el otro. Sin embargo, cuando Ethan se escapó de casa de niño, sufrió un ataque de asma y se desplomó en la entrada del restaurante de mi madre. Mi madre lo llevó al hospital y le salvó la vida. A partir de entonces, Ethan visitaba el restaurante de mi madre a diario después de la escuela para comprar comida y se hizo muy amigo mío. En la secundaria, aunque no éramos compañeros de clase, Ethan me esperaba en la puerta del aula cada clase. Se apoyaba perezosamente en el marco de la puerta, con el pelo ligeramente despeinado cubriéndole los ojos, y me decía: vamos a casa. Después de que me iba, él naturalmente tomaba mi mochila y caminaba conmigo por el largo alecón hasta mi casa. Al llegar a casa, le daba la espalda al sol poniente en la luz minguante y me saludaba con la mano en el aire: te recojo para ir a la escuela mañana. Siempre creí que Ethan y yo éramos verdaderos buenos amigos, pero ahora, con una sonrisa en el rostro, Ethan me interrogó: estos zapatos que llevo puestos, su madre trabaja todo el año y aún así no pudo comprarlos. No eres rico. ¿Por qué menosprecias a Sara? Pero nunca menosprecié a Sara. La última vez que la escuela organizó una colecta para estudiantes menos afortunados, regalé todo mi dinero. Al escuchar sus palabras, los ojos de mis compañeros se llenaron de desdén. Tu propia familia es tan pobre y aún así pretende ser rico usando un reloj. Nunca compres las mismas cosas que Lily, o podría acusarte de robo. ¿Qué hacemos ahora? Nuestros uniformes escolares son idénticos. Probablemente Lily no dirá que le robé el uniforme, ¿verdad? La multitud estalló en risas. Ethan entendía la importancia de la reputación, pero estaba arruinando la mía. Ethan se cruzó los brazos impaciente, instándome a disculparme. Todos me miraban, presionándome con sus miradas para que me disculpara con Sara, pero yo no había hecho nada malo. Mi padre es obrero de construcción y pasa la mayor parte del tiempo en las obras. No sabía cuánto tiempo tendría que trabajar con acero y concreto antes de poder permitirse ese reloj. Fue Sara la que me quitó el reloj. ¿Por qué debería disculparme con ella? Incapaz de hablar, la situación se congeló. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el monitor de la clase intervino. El profesor de educación física está aquí. Vamos a clase. Durante toda la clase de educación física, estuve aturdido. Después de clase, devolví el balón de voleibol al almacén. Justo cuando lo dejaba, oí un fuerte golpe cuando la puerta se cerró de golpe. El sonido del candado resonó, y me apresuré hacia la puerta. La voz indiferente de Ethan se escuchó. Sé que me gustas, y sé que a ti también te gusto yo. Que estás atacando a Sara por mi culpa. Cuando alguien comete un error, tiene que afrontar un castigo. Estar encerrado en esta pequeña y oscura habitación es tu consecuencia por haberte portado mal esta vez. Voy a confesarle a Sara esta noche. Después de la confesión, te dejaré salir. Quédate ahí y compórtate. Por más que llamé o supliqué, se negó a abrir la puerta. El trastero no tenía ventanas, solo la puerta. No había relojes dentro, y yo había perdido el mío.
mío, así que no podía saber la hora. Solo podía ver cómo la luz que entraba por la rendija de la puerta se atenuaba cada vez más. Parecía que había anochecido. Hoy era el cumpleaños de mi madre. Antes de ir al colegio, le dije que le hornearía un pastel cuando llegara a casa esa tarde. Dijo que terminaría de trabajar temprano y esperaría para comerse el pastel que le había hecho. Tiré una pelota a la puerta, la pateé, pero no se movió. Al anochecer, no había nadie alrededor. Me senté en la puerta del trastero, enterrando la cabeza y las rodillas. La noche de otoño era fría y oscura, y estaba aterrorizado. Temía que si no volvía a casa esa noche, mi madre se volvería loca de preocupación. Cuando no puedes ver la hora, parece que el tiempo se arrastra interminablemente. Me quedé dormida en un estado semiconsciente, y en esa neblina sentí que veía a Ethan a los 16 años. En la preparatoria, Ethan y yo finalmente éramos compañeros de clase. Algunos compañeros, después de descubrir que mi madre trabajaba como camarera, se rieron de mí en secreto. Me encerraron al fondo del baño de chicas y me vaciaron un balde de agua fría en la cabeza. Ese día fue así. Seguí golpeando la puerta, pero estaba cerrada herméticamente. Era invierno, y después de estar empapada, temblaba incontrolablemente. Ethan derribó la puerta del baño y me llevó empapada de vuelta al aula. Se quitó su chaqueta de plumas y me la puso encima. Luego se enfrentó a las chicas. Recuerdo que rompió la pata de una silla. Su sonrisa amenazante mientras exigía con rabia: ¿qué tiene de malo ser camarera? Todos somos humanos. ¿Por qué actuar como si hubiera una jerarquía? Me acurruqué en su chaqueta de plumas envuelta en su aroma. Pude alzar la vista y ver su fuerte mandíbula y cómo sus ojos, normalmente feroces, se suavizaban cuando me miraba. Contuve la respiración por un momento y sentí que mi corazón rebosaba de algo. Pero la persona que una vez me rescató era la misma que hoy me había empujado a este aprieto. Resultó que a Ethan solo le gustaba ser el héroe, salvar a los demás. Cuando aparecía alguien más débil que yo, Ethan la elegía naturalmente. No recuerdo cuántas veces me desperté, solo que no había luz fuera de la rendija de la puerta. Esa noche me senté abrazando mis rodillas, con la barbilla apoyada en ellas, viendo cómo la luz del día se filtraba lentamente. El cielo se iluminó, pero la sensación de enamoramiento juvenil no sobrevivió hasta el amanecer. Se extinguió en la noche. A las 16 horas, finalmente escuché voces. En la madrugada, la gente pasaba por el almacén. Sus conversaciones eran algo fuertes y todas llegaron a mis oídos. ¿Oíste? Ayer, Ethan se le confesó a Sarah con voz monótona. A Sarah le gustan las mentiras y él preparó 999 de ellas. Vaya, la envidio mucho. Cuando Ethan finalmente me dejó salir, había una sonrisa en sus ojos. Tenía su brazo alrededor de los hombros de Sarah y me instó: Lily, ven a felicitarme. Me sacudí el polvo, lo ignoré y me giré para abrir la puerta. Esta acción pareció molestarlo. Dijo en voz baja: Lily ha sido muy desobediente estos últimos días. Quizás porque su confesión había tenido éxito, no se enojó. En cambio, me ordenó: recuerda traernos el desayuno mañana. Ah, y no le gusta la comida fría, así que tráelo caliente. Sarah añadió tímidamente: ¿por qué ser tan quisquillosa? Ya es otoño. Le estás pidiendo a Lily que lo traiga al aula. ¿No la estás poniendo en un aprieto? Ethan no respondió de inmediato. Parecía un poco distraído antes de decir: ella puede con ello. El invierno pasado, cuando nevaba, se metió el desayuno en la ropa. Cuando lo recogí, todavía estaba humeando. Sarah le preguntó: ¿me lo traerá? Ethan le apartó suavemente un mechón de pelo de la cara y respondió en voz baja: sí, lo hará. Me hace caso. Los ignoré y volví directamente al aula. Me dolía el estómago de hambre y añoraba las comidas que mi madre solía preparar. Apenas empaqué mi mochila, salí de la escuela en contra del flujo de gente. Pero en la puerta de la escuela vi a Sarah. Esta vez estaba sola. Ethan no estaba a su lado. Se quitó el reloj y me saludó con la mano. Lily, el reloj de tu padre está aquí. ¿Lo quieres? Si es así, ven a buscarlo. Me acerqué a Sarah, pero antes de que pudiera alcanzarla, de repente soltó el reloj que había estado sosteniendo en alto. El reloj cayó pesadamente al suelo. La esfera se hizo añicos y los cristales se esparcieron por todos lados. Sarah pisó la correa blanca con su pie, inclinó la cabeza y preguntó: tu reloj está roto. ¿Qué vas a hacer ahora? La punta de su zapato se clavó en mi reloj. Cada paso se sentía como si me aplastara el corazón. Apreté el puño y pregunté fríamente: ¿por qué robaste mi reloj? Sarah se rió. ¿Crees que es solo un reloj? ¿No crees que tu relación con Ethan es como este reloj? Una vez que se rompe, no se puede volver a armar. A estas alturas, ¿a quién le importa Ethan? A mí solo me importaba el regalo de mi padre. Ya no pude contenerme. Con un puñetazo contundente, la golpeé. La sonrisa de Sarah se convirtió instantáneamente en miedo, pero antes de que mi puño pudiera impactar, escuché la voz de Ethan en mi oído. ¿Estás loca? Se abalanzó sobre mí y se paró frente a Sarah. Ethan medía 1,88 de alto, y en términos de tamaño y fuerza, no era rival para él. Me agarró del brazo derecho y me lanzó hacia atrás con gran fuerza. El impacto me hizo tropezar 2 pasos hacia atrás, mi espalda golpeándose contra la pared. El dolor me hizo arquear la espalda instintivamente. Al otro lado, Sarah lloraba frente a Ethan, mostrándose como una flor bajo la lluvia. Rompió el regalo que me diste. ¿Qué demonios estás haciendo? Ethan se paró protectoramente frente a ella y lentamente preguntó: ¿estás menospreciando a los estudiantes menos afortunados o te molesta que tenga una novia? El reloj es mío y fue ella quien lo rompió. Revisa las grabaciones de seguridad de la escuela y lo verás. Pero Ethan miró alrededor y se rió. ¿Qué estás fingiendo? ¿Elegiste romper el reloj aquí porque sabías que no había cámaras? ¿Verdad? Los sollozos de Sarah y los regaños de Ethan llenaron el aire. No había descansado toda la noche y su ruido me dio dolor de cabeza. De repente ya no quise decir nada. Para los que no me creen, ninguna explicación servirá. Y además, ya no necesitaba su fe. En el frío viento de otoño, Ethan se fue con Sarah, dejando atrás solo fragmentos de vidrio y un reloj inmóvil. Me agaché, recogí el reloj y limpié el polvo de su correa con un pañuelo. Luego les di la espalda y caminé hacia la puerta de la escuela. Mi madre no fue a trabajar hoy. Se quedó en la puerta de la escuela, su espalda ligeramente encorvada, ojeras negras bajo sus ojos. En el momento en que me vio salir, sus ojos cansados finalmente se iluminaron. No viniste a casa anoche. Te busqué toda la noche y no podía encontrarte. Llamé a tu maestra y me dijo que no estabas en la escuela. Mi madre me apretó la mano con fuerza. Estaba tan preocupada, temiendo que me hubiera pasado algo. Entonces, Ethan vino a buscarme y dijo que fuiste a su casa a darle clases particulares. Eso me hizo sentir mejor. ¿Pero por qué iba a pasar la noche afuera? Negó la cabeza cuidadosamente, preguntando qué pasó exactamente anoche. ¿Alguien te hizo daño? No respondí de inmediato. La mirada de mi madre pasó de mi cara cansada al reloj roto que sostenía. Su voz se elevó repentinamente. Esas personas te lastimaron. Te encerraron en el baño como antes. Me examinó de pies a cabeza y al ver que no respondía, gritó: respóndeme. Me vas a matar de la preocupación. En Arendeo y English, ¿crees que es solo un reloj? ¿No crees que tu relación con Ethan es como este reloj? Una vez que se rompe, no se puede volver a armar. A estas alturas, ¿a quién le importa Ethan? A mí solo me importaba el regalo de mi padre. Ya no pude contenerme. Con un puñetazo contundente, la golpeé. La sonrisa de Sarah se convirtió instantáneamente en miedo, pero antes de que mi puño pudiera impactar, escuché la voz de Ethan en mi oído. ¿Estás loca? Se abalanzó sobre mí y se paró frente a Sarah.
Ethan medía 1,88 de alto, y en términos de tamaño y fuerza, no era rival para él. Me agarró del brazo derecho y me lanzó hacia atrás con gran fuerza. El impacto me hizo tropezar 2 pasos hacia atrás, mi espalda golpeándose contra la pared. El dolor me hizo arquear la espalda instintivamente. Al otro lado, Sarah lloraba frente a Ethan, mostrándose como una flor bajo la lluvia. Rompió el regalo que me diste. ¿Qué demonios estás haciendo? Ethan se paró protectoramente frente a ella y lentamente preguntó, ¿estás menospreciando a los estudiantes menos afortunados o te molesta que tenga una novia? El reloj es mío y fue ella quien lo rompió. Revisa las grabaciones de seguridad de la escuela y lo verás. Pero Ethan miró alrededor. Había heridas, finalmente suspiró aliviada, pero luego se dio una bofetada en la cara y me miró con culpa. Es por mi trabajo que te desprecian y te acosan. Lamento haberte fallado, haberte avergonzado. ¿Cómo pudo haberme fallado? Trabajaba incansablemente desde el amanecer hasta el anochecer y junto con mi padre, que trabajaba en otra ciudad, mantenían a nuestra pequeña familia. Tanto mi madre como mi padre eran pilares en mi corazón. Le sequé las lágrimas y tomé su mano callosa mientras caminábamos a casa juntos. En el camino, mi madre preguntó, ¿has pensado en el traslado? Tu padre trabaja en otra ciudad y quiere llevarnos a los dos allí, pero me preocupa que no te adaptes bien al repentino cambio de ambiente. Así que, por favor, piénsalo bien. Dudé mucho tiempo. Al principio no quería dejar la ciudad donde había vivido durante más de 10 años y no quería dejar atrás a la persona que me saludaba cada mañana en la puerta de mi casa y me acompañaba a la escuela. Quería contarle a Ethan sobre el traslado. El martes pasado, después de clases, detuve a Ethan. Estaba recostado despreocupadamente contra la pared cubierta de enredaderas, sosteniendo mi mochila en una mano, masticando un caramelo de menta. Antes de que pudiera hablar, me llamó primero. Lily, ¿qué pasa, Ethan? De espaldas al sol poniente, dijo con naturalidad. Ya no puedo recogerte para la escuela. Anoche, Sarah se topó con unos matones en un callejón pequeño. La manosearon porque la encontraron atractiva. Cuando pasé, tenía 2 botones de la camisa arrancados y estaba forcejeando. Cuando escuchó pasos, me miró con los ojos rojos. Las lágrimas lo hacían parecer un pequeño ciervo perdido. Se veía tan lastimera y frágil. Esa noche la acompañé a casa y al ver su piso, me di cuenta de lo difícil que debe ser la vida para un estudiante menos afortunado. Ethan inclinó ligeramente la cabeza y me dijo, ella es más obediente que tú y me ve más a menudo, así que ya no puedo recogerte. Tengo una nueva misión. Con cada palabra, mi corazón se encogía un poco. Cuando terminó, mi corazón tocó fondo. Todo el camino estuvo hablando emocionado de Sarah. Pero hace solo 2 días no paraba de hablar de mí. El corto trayecto ahora se sentía insoportablemente largo, como si nunca fuera a terminar. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, finalmente se acordó de mí. Ah, claro, dijiste que querías decirme algo antes de ir a la escuela. ¿Qué era? Iba a informarle sobre el traslado, pero en ese momento simplemente abrí la puerta y ni siquiera levanté la vista. Lo hice, lo olvidé. En los días siguientes, Ethan estuvo completamente concentrado en Sarah. No me presionó para que le diera respuestas y yo no volví a mencionarlo. Ahora, mirando a los ojos preocupados de mi madre, asentí. Trasladémonos, así nuestra familia podría reunirse. Durante los días restantes, mi madre tramitó el papeleo de transferencia en la escuela y estudié solo en casa. Pero esa noche ella aún no había regresado. Intenté llamarla, pero su teléfono podría haber estado sin batería. Me puse un abrigo y salí a buscarla. Pasé por 2 callejones y finalmente la vi encorvada, caminando a casa con el corazón apesadumbrado. La farola proyectaba su larga sombra. Cuando me vio, sonrió lentamente. Estoy aquí, de regreso. Parecía que quería decir algo, pero abrió la boca varias veces y no pudo pronunciar las palabras. No pude evitar decirle, si quieres decir algo, solo dilo. Mi madre dudó un momento antes de hablar con dificultad. Hoy vi a tus compañeros de clase. Pasaron a mi lado y su conversación de repente se volvió fuerte, como si intentaran asegurarse de que los escuchara. Dijeron, la razón por la que no has ido a la escuela durante 3 días es que acusaste falsamente a un estudiante menos afortunado de robar. Y cuando se descubrió, estabas demasiado avergonzado para regresar. Justo entonces, mi teléfono vibró. Había 3 mensajes seguidos de Ethan. Sé que me gustas, pero no tienes que evitarme solo porque tengo novia. Todos somos adultos, así que deja de comportarte como una niña. Sarah te ha perdonado las cosas que hiciste mal. No te arruines. Tráeme desayuno mañana. Te doy una oportunidad. Pórtate bien, ¿de acuerdo? Miré los mensajes, luego dejé el teléfono y miré a mi madre. Mamá, ¿qué piensas? Me subió la cremallera de la chaqueta sin reprocharme nada, con los ojos llenos de ternura. Dijeron esas cosas de ti y duele oírlo. Debes sentirte aún peor por dentro. Aunque no sabía exactamente qué había pasado, sabía qué clase de persona es mi hija y nadie puede hablar mal de mí por ella. Debes haber pasado por mucho. Quería ser una hija fuerte delante de mi madre, pero por alguna razón en ese momento no pude contener las lágrimas. Ella me las secó. No llores. El papeleo de transferencia ya está listo. Iremos a una nueva ciudad, a una nueva escuela y comenzaremos una nueva vida. Entre lágrimas intercambiamos una sonrisa, nos secamos las últimas lágrimas y subimos la colina juntos, empujando el carrito. De repente recordé los mensajes de Ethan y saqué mi teléfono. No respondí, simplemente lo bloqueé por completo. Iba a comenzar una nueva vida. Así que, Ethan, adiós para siempre. En la nueva ciudad fui a la universidad y nunca regresé a ese pueblo del norte. Ethan quedó sellado en mis memorias. En mi tercer año, la escuela organizó un evento social. La monitora de la clase, Mia, insistió en que me inscribiera con ella. Lily, ven conmigo. Mia era mi mejor amiga en la universidad. Incapaz de resistir su persistencia, acepté. Para cuando Mia y yo llegamos, ya se había reunido mucha gente. Justo cuando el evento estaba por comenzar, de repente escuché una dulce voz. Ethan, las hojas de maple están con el color perfecto. ¿Podrías tomarme una foto? Esa voz me resultaba demasiado familiar. Instintivamente me giré y vi a Sarah, la persona que estaba junto a ella, apoyada contra el arce rojo con los brazos cruzados, sus rasgos afilados enmarcados por un flequillo desaliñado. Era Ethan. En cuanto lo vi, giré la cabeza rápidamente, fingiendo no reconocerlo. Los viejos conocidos deben quedarse en el pasado. No había necesidad de que reaparecieran. El anfitrión del evento llegó y empezó a llamar a los grupos por su nombre. Pronto llamaron mi nombre, Lily. Aquí, en el instante siguiente, se oyó otra voz. Lily. No necesité girarme para saber que era Ethan quien me llamaba. ¿Por qué no se ha ido todavía? ¿Es tan bonita la hoja de maple? Estaba perdida entre la multitud y no le respondí, actuando como si no lo hubiera oído. Después de todo, desde su perspectiva, lo único que podía ver eran un montón de nucas. ¿Quién sabe cuál es la mía? Parecía que Sarah estaba persuadiendo a Ethan, diciendo, vete, es solo una coincidencia. No puede ser ella. Ha estado fuera durante 3 años. Se fue porque la expusiste por acusarme falsamente de robar y estaba demasiado avergonzada para volver a enfrentarme. ¿Cómo se atrevería a aparecer frente a ti? Hubo un largo silencio al otro lado. Ethan no habló y sus pasos resonaron por todas partes. Supuse que se había ido con Sarah. El evento social fue sencillo. Todos se reunieron, jugaron y se conocieron. El tiempo pasó rápido y cuando el evento estaba por terminar, un chico de mi grupo se me acercó para pedirme mi número de teléfono. Después del evento, Mia de repente tiró de mi manga y me susurró, hay un chico muy guapo que te ha estado mirando desde que empezó el evento. Está parado ahí abajo, debajo de ese árbol. Miré a la dirección que señaló. El área bajo el árbol estaba vacía. No había nadie. Mia se robó los ojos y dijo, estaba parado allí. ¿Cómo desapareció tan rápido? Quiso revisar qué había pasado, pero la detuve. Olvídalo. Volvamos al dormitorio. De regreso, Mia no paraba de hablar del chico que me estaba mirando. Es muy guapo. Durante el partido me di cuenta de que me miraba con tanta intensidad. Lástima que no estuvieras conmigo, o te lo habría dicho enseguida. Su aspecto es muy bonito.